y referirnos a los juegos políticos partidarios, vamos a ir de derecho a lo que ya se está armando, que es política pura partidaria para las próximas elecciones. Hoy escuchaba, por ejemplo, al grupo de Constanza Moreira, ¿recuerdan? Que hace mucho que no se la escucha en el escenario político. No, de verdad. Sí, sí. Apoyar, en una entrevista interesante que le hicieron en Sarandí. Eran 4. Apoyar a Constanza Moreira, quien aún no ha ratificado... perdón, a COSE, que no ha ratificado todavía su candidatura. Glenda Rondán la apoya también. Glenda Rondán también. Pero me refiero a que Constanza tiene un grupo atrás. Está firme. Y a sabiendas de que va por debajo de lo que puede ser la intención de voto para Orsi, bueno, empiezan a configurarse las distintas opciones dentro de lo que es la oposición. Dentro del oficialismo, la noticia en realidad tiene que ver con el apoyo que Alianza Nacional decidió brindar a Laura Raffo de cara a las internas, ¿no? Y nos está acompañando para conversar sobre estos temas el senador del Partido Nacional, integrante justamente de Alianza Nacional. Cami, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Victoria y todo el panel? Muchas gracias por la invitación a estar en el programa. Siempre es un gusto hacerlo. No, por favor. Bueno, sobre el tema agua, ¿quiere decir algo? Un tema sin duda de preocupación nacional. Mañana hay una interpelación en el Senado de la República. Me parece que a todo nivel de gobierno hay reuniones, también hay expresiones sindicales de preocupación en el tema. Creo que todas las partes involucradas están asumiendo el tema con la seriedad que tiene. Y bueno, aspiro que mañana en el debate parlamentario y en todas las instancias que se vienen llevando a cabo, el tono sea ese, ¿no? ¿Advierte el alarmismo o está bien que la gente o las organizaciones y otras fuerzas políticas se planten con preocupación? No, yo creo que es un tema de preocupación, sin duda. Es un tema de preocupación. A veces, y es legítimo, en el debate político surgen posiciones que no necesariamente, aún legítimas, incluso justificadas o con argumentos, responden al foco que hay que tener. Es decir, poco vale aquí lo que no se haya hecho cuando se tuvo que hacer. Reitero, más allá de la legitimidad de las expresiones, lo importante es que hay una situación de hecho que hay que resolver y que hay que asumirla con un sentido de responsabilidad nacional. Quienes estamos en el gobierno tenemos siempre la primera responsabilidad. La oposición, en mi juicio, tiene que tener también ese criterio, con sentido de aporte. Y por supuesto que ese sindicato y cualquier ciudadano, cualquier padre de familia, cualquier persona tiene la legítima preocupación en un tema tan importante como es el acceso al agua. Pero me parece que hay que analizarlo con mucha responsabilidad y con objetividad. Estamos viviendo esto como consecuencia fundamentalmente de un tema de déficit hídrico muy importante, que puede estar seguramente también en las conclusiones arrastrado aspectos que responsabilicen la gestión de OCE o de los gobiernos de turno en cuanto a, no a la prever, prioridad a de invertir. inversión. Exacto, exactamente. Sí. Pero lo cierto es que tenemos un tema de urgencia y que lo menos que tenemos que tener es seriedad y objetividad en el planteo que se haga. Bueno, muy bien, vamos entonces a las internas, que es la razón por la que lo convocamos. Este apoyo a Raffo. ¿Por qué ahora? Hay que asumir que ya estamos en camino preelectoral y listo, y dejarnos de intentar Yo creo disimular. que aún el ahora debería ser tiempo de ocuparnos de las responsabilidades de gobierno. Los tiempos de gobiernos tienen que ser prioritarios hasta el final. Ahora, hay una realidad. El calendario electoral se inicia en poco menos de un año, ¿no? Si comprendemos la propia campaña de la elección interna que viene como primer paso de un proceso de 4 instancias electorales. Y eso obliga a que las definiciones partidarias tengan que concretarse. De hecho, ya hay alguna candidatura presidencial importante propiamente proclamada y las restantes están en vías de eso. Y bueno, los sectores creo que tenemos también que tener la responsabilidad al tiempo, por ejemplo, como Alianza Nacional, que tenemos presencia en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, en gobiernos departamentales, en el propio gobierno nacional, de ocuparnos de la gestión, también de definir qué se va a hacer de cara a esta instancia tan importante en el 2024. En ese sentido, Alianza Nacional tiene una particularidad
que por suerte a ningún otro sector la alcanza, que es haber perdido abruptamente a nuestro líder, a nuestro referente, a Jorge Larrañaga, que más que líder o que caudillo, que lo es y lo sigue siendo, y referente también, las ideas no mueren, Claro. nos dejó sin candidato presidencial. Nuestro sector tenía en él el candidato a presidente natural y que yo incluso creo, poco valor tiene ahora, pero yo lo advierto claramente como el candidato que tenía mejores posibilidades en el Partido Nacional. Al no tener ese candidato a presidente, nos obliga a tomar una definición como sector político, donde después de un proceso largo de 4 meses, de consultar más de 800 dirigentes, 68 agrupaciones, la propia agrupación nacional de gobierno de Alianza Nacional sesionar en las distintas regiones del país, concluimos que la convocatoria a generar un espacio nuevo de visión renovada en el Partido Nacional que hace la economista Laura Raffo es una expresión que vale la pena y que nos comprende en el propósito fundamentalmente de mirar al futuro, de asumir los desafíos del siglo XXI, desde la educación y la tecnología hasta la sustentabilidad y la mayor justicia social. Creo que Laura es una mujer preparada, es una mujer con formación específica, a mi juicio, de mucha utilidad para esta actividad, que está probada de manera exitosa en su actividad privada y también en su incipiente actividad pública, habiendo concitado la adhesión del 40% de los montevideanos en la elección última departamental y aparte habiéndola concitado en 5 partidos, es decir, habiendo tenido la capacidad de poder ser un común denominador en propuestas distintas. Y bueno, eso es lo que está haciendo Alianza Nacional, eligiendo una opción para lo que viene, con nuestras listas, con nuestro proyecto político, con nuestros dirigentes, con nuestra representación, como siempre. Y tenemos mucha fe, mucha confianza y sobre todo lo hicimos con mucha alegría, que es importante también en esta actividad. Bien. El tema es también, mirado de afuera, bueno, cómo se está dividiendo el larrañaguismo, ¿no? Siguen a Rafa por un lado, a Delgado por otro. Hay compañeros que se fueron de Alianza Nacional, fundamentalmente después que murió Jorge. Entendían el proyecto político agotado cuando se murió el líder. Bueno, es una visión de la actividad política legítima. Yo creo que los proyectos son más que el líder, que es imprescindible, que mucho más lo es cuando es un liderazgo natural, como era el que ejercía Jorge. ¿Existen los liderazgos naturales? Hay toda una polémica sobre eso. Yo creo que los liderazgos naturales son los más difíciles y por esa razón son tan insustituibles y provocan cuando faltan lo que provocan políticamente. Ahora, si no hay un liderazgo natural, tiene que al menos pactarse esa función. Bien. No puede haber una organización que funcione sin ese rol fundamental. Yo desde una perspectiva general, por ejemplo, lo digo, a mí me preocupa en el sistema político nacional hoy, que a mi juicio, como lo imagino y lo quiero, lo veo demasiado quebrado, que responde tal vez a esa falta de liderazgos naturales, porque uno mira en el Partido Nacional y no va a estar Jorge Larrañaga ni Luis Lacalle Pou en la próxima contienda. Si mira el Partido Colorado, ha perdido sus 2 principales referentes últimos, el ex senador Verdaberry y el ex ministro Talvi. Y en el Frente Amplio, ni más ni menos que la figura de los 2 expresidentes Tabaré Vázquez, José Mujica y el propio Astori. Entonces, hay una renovación en el sistema político que se está haciendo, que es bienvenida, que yo tengo confianza que termina aportando muy buenas visiones de liderazgo, pero que se está haciendo sin liderazgos naturales. Y ahí tal vez se nos ocurre a nosotros la fortaleza está precisamente en los sectores. Alianza Nacional tiene 25 años de historia. El próximo 26 de julio vamos a cumplir 25 años. Tenemos representación en el Senado, en diputados, en gobiernos departamentales, referentes muy importantes en el interior, como el intendente soriano Guillermo Besosi, 3 veces intendente, referentes en las esferas de gobierno, hombres y mujeres jóvenes que pueden aportar. Pero hay en esencia una línea política, una razón que nos dio fundamentación y razón de ser, que está plenamente vigente. La bandera está. Se nos cayó el abanderado, pero está la bandera, y hoy se están renovando en sus mismos principios con una expresión política que tiene una mirada renovada en el Partido Nacional
y que va a ser amplia, que va a ser inclusiva y que va a estar compartida con más de un sector. Me permite abrir camino al panel. Alfredo. Sí, yo pienso, miro el partido de afuera, ¿no? El Partido Nacional, y desde el año 71 como que había la división, que en un lado se dice izquierda y derecha, y era wilsonismo y herrerismo. ¿Tá? Ya en el último periodo se mezcló bastante la baraja, porque gente que venía del wilsonismo, como Javier García o el propio Álvaro Delgado, que estuvo cercano, se van con el herrerismo, con la calle Pou. Ahora, los que se supone que eran wilsonistas se van con Laura Raffo, que viene del Cerno con la 71, que es el invento. Laura es el invento de la 71 para tener un candidato, está muy bien. Yo creo que Laura es muy inteligente, pero no alcanza con ser inteligente, porque Talvi era muy inteligente y no alcanzó, Sartori era muy inteligente y no alcanzó. Lo que le falta, y yo se lo dije personalmente, sí que no me duele en prenda, le falta trillo político a Laura. ¿Tá? Le falta tiempo, porque cayó en el mundo político por el dedo mágico del líder supremo. Todo el mundo le puso de acuerdo porque no se ponían de acuerdo en él, y fue candidata y logró 40%, pero le falta trillo político y creo que es demasiado rápido lo que están haciendo. Ahora, que ustedes hoy apoyen a Laura, da la impresión como que, bueno, no tenían lugar en el otro lado y se vinieron para acá a ver qué pasa. Me parece que es una especie de buscar lugares más que ideología, ¿tá? Porque el wilsonismo hoy y el herrerismo es una melange. En el Partido Nacional están todo mezclado, no se sabe quién es quién ahí. Salvo Gandini, que sigue afirmándose su wilsonismo. Pobre Jorge está haciendo lo que puede, ¿no? Yo no sé, yo no termino de entender muy bien qué es lo que buscan ustedes con esto. Digo, más allá de ubicarse en cargos o en listas o no sé. Bien, por supuesto que tiene derecho a responder, pero si me permite agregarle alguna otra pregunta más, así ya van hablando también de Verónica. ¿Alguna pregunta concreta? Usted decía que Alianza sufrió divisiones luego de la muerte de Jorge Larrañaga, pero en estas últimas horas, por ejemplo, el sector liderado por Richard Charamelo en Canelones está anunciando que se retira. Hay algunas otras figuras también de Alianza que están anunciando públicamente que no comparten esta decisión y que posiblemente vayan a ir tras la candidatura de Delgado. ¿Cómo impacta esto? ¿Cómo evalúa esto? Y otra pregunta que también le hago es, ¿cómo visualiza una competencia de campaña electoral entre Laura Raffo y un Álvaro Delgado que está tan pegadito al presidente, tan presente en las actividades de gobierno? ¿Cómo ve esa competencia? Bien, bueno, muchas gracias. 3 preguntas importantes todas. Respecto a algunos compañeros que toman otra posición, es parte de la dinámica política. El viernes pasado recibimos en Maldonado la adhesión de una agrupación nueva para Alianza Nacional que venía del otro sector del partido. En los próximos días vamos a hacer lo propio en otros departamentos. Este espacio nuevo va a tener también incorporaciones importantes. Creo que es parte de la dinámica política y democrática, no comentar más que eso. Respecto a la competencia entre Raffo y Delgado, bueno, primero creo que seguramente sea más amplia. Yo creo que el Partido Nacional tiene espacio para muchas expresiones más y son todas legítimas y todas muy queridas y apreciadas. Va a ser una competencia que seguramente se polarice, tiende a eso aparentemente la interna del Partido Nacional, y seguramente sea continuidad pura contra continuidad con cambios, pero sea también, y no está mal, el proceso de elegir una candidatura. Bueno, pero ahí justamente cuando se polariza, si se suma una tercera candidatura, le termina restando, no va a llegar y le termina restando a una de las dos principales. Las elecciones en el mundo, si uno las analiza, tienden todas a polarizarse, porque el ciudadano quiere incidir con el voto. Entonces eso es una cosa natural, pasa en todas las internas. Tengo la impresión que se va a polarizar, pero no tengo duda que va a ser en un buen tono. Primero porque hoy el Partido Nacional tiene, en estos relevos generacionales que hablábamos, entre otras cosas, una muy buena relación personal entre los referentes y las referentes de los sectores y también de comunidad de pensamiento. A mí no me asusta wilsonismo y herrerismo planteado casi como un plano antagónico. El herrerismo y el wilsonismo tienen la misma matriz, que es el nacionalismo popular. Son dos corrientes de pensamiento del Partido Nacional en la cual está fundado un partido en los últimos 100 años de historia.
Entonces, que tenemos un denominador común que nos enorgullece, donde no está en tela de juicio algunos valores como la libertad, como la descentralización, como aspectos como la defensa de la democracia. Entonces, sí tienen sus matices y está muy bueno que lo tengan. Miremos cualquier otro partido. No el me queda propio claro si Partido prefiere Colorado, dos o tres candidaturas. el Frente Amplio, si hay un partido que tiene, a mi juicio, riqueza en esa diversidad, a veces antagónica, porque el Partido Demócrata Cristiano con el marxismo-leninismo no tiene absolutamente nada que ver en ningún plano. Entonces, bueno, hace a los partidos en este país que tal vez por eso somos en la región el único país que tiene partidos tan longevos, el propio Frente Amplio con más de 50 años. Es un partido longevo si uno mira lo que es la región. Tenemos una democracia de partidos. Yo prefiero partidos fuertes. No me quedó claro, senador, si prefiere 2 o 3 candidaturas. Yo prefiero todas las candidaturas que el partido entienda que tenga que tener. Lo que digo es que la experiencia me señala que termina la gente polarizando la elección. Y yo advierto en principio una polarización aparentemente temprana entre Delgado y Laura. Bien. Eso es lo que yo veo. Fernanda. Sí, yo entiendo lo que dice el senador. Además, hemos hablado muchas veces de este tema. Yo, si bien puedo ver lo que tú mencionas, yo tengo la intención y el compromiso, porque creo que es bueno para el Partido Nacional que no se polaricen justamente dos candidaturas, sino que esté abierto el panorama. Lo hemos hablado muchas veces con el senador. Yo pertenezco a una generación wilsonista que ha tenido mucha intención, y él lo sabe, porque hemos sido muy insistentes, hasta impertinentes, en el trabajo y en el soñado de un sector que aglutine a los wilsonistas, no en contraposición de otra cosa, pero sí muchas veces hemos pedido esto de, bueno, los que pensamos más o menos parecidos, y ni que hablar que Camille de Lanza Nacional son de ese palo, bueno, en esta insistencia de armar un sector con candidaturas propias. Así que eso, yo entiendo, y esto no es obviamente en contraposición ni en crítica a Laura Raffo, que también la considero una gran candidata, una persona muy inteligente que merece mi respeto. Pero nada, desde ese lugar lo hemos hablado muchas veces y desde esta generación que muchas veces ha pedido, seguiremos peleando para... Lo que nos pasa, nosotros lo hemos hablado muchas veces, ellos tenían a Wilson y tenían un sector. Nosotros no tenemos a Wilson y tampoco tenemos un sector. Así que ahí está la puja generacional. Bien, permítame, senador, antes de contestar acá, termino esta ronda. Fernando. Yo digo, pertenecen a un mismo partido, un mismo tronco, distintos caudillos de repente, distintas líneas. Son todo lo mismo. Básicamente son todo lo mismo. Vamos a decir la verdad. ¿Blancos todos? Vamos a decir, sí, blancos y algo más. ¿Nacionalistas? Los caudillos ya no están. ¿Me dejas expresarme? Sí, pero no sé qué es lo Bueno, algo pero no más. estoy hablando de tu partido. Por eso. ¿En función de qué deciden los apoyos? Porque yo no escuché acá una idea, ¿no? Deciden en función de una simpatía personal y después dónde puede ir mejor colocado para salir electo. Eso básicamente. No hay un programa de gobierno. Acá no están hablando el apoyo a Laura Raffo porque va a resolver el tema del agua, o porque tiene conciencia de la pobreza, o porque tiene un plan de vivienda que no pase por regalarle a los correligionarios, porque va a mejorar los salarios, que son los problemas, las preocupaciones de todos. Es una interna de esto, es un problema de ustedes. A mí, personalmente, si no fuera por obligación, porque trabajo en los medios, me tengo que enterar, me importaría un rábano, un pito a quién apoya a quién. La verdad que es solamente un resorte interno. Tienen que alinearse para después presentarse y presentar un programa y presentarse con un modelo e interesarnos a los ciudadanos. Hoy, no sé quién puede estar mirando interesado este programa. Algún blanco, a ver si yo me voy con que esté militando. Somos una sociedad muy politizada, pero en esta etapa no. Nos politizamos y calentamos en la campaña y ahí empezamos a definir. En esta etapa, si Camille apoya a Laura Raffo o si Glenda Rondán apoya a Cosi, no es por hacer un está claro. símil entre los Senador. dos. Pero la verdad, está muy bien. Laburen, pero no nos involucren, como ciudadanos hablo, ¿no? No nos involucren porque en esta etapa no es un tema para nosotros. Capaz que el problema de los medios, de darle una amplificación a un tema que no suma. Sí. En vez de hablar del agua, que están hablando de a quién apoya. Es una referencia más bien para la producción, porque a mí me convocaron para Sí, hablar de este por eso. tema. Hubiera venido con mucho gusto a hablar de otros temas y de otras iniciativas que
son más importantes, por lo menos de mi interés que hemos planteado. Pero, a ver, creo que la elección interna la mal llamamos interna. Es elección primaria, porque se empieza a elegir el menú final. Cuando convoquemos a la población, cuando nos estemos convocando para elegir el presidente con voto obligatorio, seguramente alguien pueda decir, bueno, pero a mí no me gusta este, me gustaba otro. Bueno, se elegía en la interna. Sí, sí, claro. Me La parece interna muy es otro partido, pero falta un montón. importante como elección primaria. Respecto a lo que señalaba García, en el año 1997, previo a fundarse Alianza Nacional, Jorge Larrañaga tenía 42 años, lo habíamos ido a buscar a la Intendencia Paysandú, era un joven intendente, un puñado de dirigentes del interior, y nos reunimos en un establecimiento rural en la cercanía de San Carlos. Se llamaba La Guillermina. Y ahí, entre otros, estaban dos intendentes muy importantes en ese movimiento inicial de Alianza Nacional, que eran Domingo Burgueño, intendente de Maldonado, y el Bolita Leis, el escribano Leis, intendente de La Valleja. Y ahí proclamamos, ahí definimos que Jorge Larrañaga iba a ser el candidato a la presidencia de la República en la interna del 99. Y en 8 meses siguientes murieron Burgueño y Leis. Y ahí tuvimos que revertir esa decisión y nos convencimos de que había que elegir un candidato a presidente. No era ese el tiempo, no estábamos preparados, las circunstancias nos habían golpeado. Y había en el panorama la opción centralmente de la calle Herrera del doctor Juan Andrés Ramírez. Y fuimos con el doctor Juan Andrés Ramírez. Y de esa elección en el 99, que fue la peor elección que tuvo el Partido Nacional en su historia, la única vez que salió tercero, concitó el 21% de los votos, pasamos en el 2004 a ser el 36% de los votos, la mayor elección que tuvo el Partido Nacional. Es decir, la primera elección de las 5 que llevamos este movimiento con Larrañaga, que no fuimos con nuestro propio candidato. Hoy tenemos una circunstancia similar. Entonces tiene mucho que ver en la definición también, y no está mal, el componente de elegir el candidato, en este caso la candidata. Obviamente que todo esto tiene un basamento de coincidencias, de ideas y de programas. Pero también recordemos algo, recordémoslo nosotros, los políticos en estas instancias que se vienen. Todos los partidos políticos vamos a llevar un candidato único, que lo vamos a elegir, Sí, claro. y tenemos que llevar, legalmente está instituido así, un programa común. Por tanto, ¿matices existen? Sí, los hay. Ahora, también reconozcamos que tenemos que ir acostumbrándonos, por un tema de responsabilidad política, de que la oferta final a la convocatoria obligatoria de los ciudadanos va a ser con candidaturas únicas y con programas comunes. Digo, para sacarnos las pulgas en eliminar la también. lista sábana? ¿No piensa? Porque yo lo quiero votar a usted y termino votando a, no sé. Usted dice Al del corte alcalde. de boleta, Fernando. Claro. Y bueno, habría que reformar el sistema electoral. Bueno, porque la verdad, al final no sabemos ni a quién votamos, ¿no? La reforma del sistema electoral lo que tienen, por lo menos es lo que yo pienso, que tienen que asumirse con el mayor consenso posible y fundamentalmente lo más lejos posible de la elección. Porque todo cambio que se hace cerca de la elección termina incidiendo. Pero bueno, me parece que son cosas que se pueden plantear. Lo que dé más transparencia, por lo menos lo que yo pienso, lo que dé más transparencia y libertad al ciudadano, mejor es. Dos cortitas. Senador, tenemos que cerrar, perdón, Alfredo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por, bueno, asumir la instancia en la que ya se está entrando, ¿no? Que es esta carrera preelectoral. No nos puede con norte a las distraer internas. de otras cosas. Que no nos distraiga. Bien, No nos correcto. puede distraer. Si no nos distrae, no está mal. Muchas gracias, senador. Gracias a ustedes. Pausa y ya volvemos aquí a Piso.